Jim había sido guardabosques durante muchos años y adoraba cada momento de su trabajo. Caminar por los mismos senderos día tras día podría parecer monótono para algunos, pero para Jim era una oportunidad de contemplar la increíble belleza de la naturaleza. Observaba atentamente a los animales, sus comportamientos e incluso se aseguraba de que las fuentes de agua estuvieran en buen estado. Aunque el paisaje apenas cambiara, Jim nunca dejaba de asombrarse con las maravillas que encontraba a diario. Pero hoy se sentía diferente. Algo no estaba bien. Al pasar junto a un árbol familiar, notó el gran nido encajado entre sus ramas. Era un nido por el que había pasado casi todos los días durante los últimos años, uno que había visto crecer con el tiempo. Incluso recordaba el primer día en que apareció, maravillándose de cómo los pájaros añadían ramitas y hojas hasta convertirlo en su hogar. Normalmente, antes incluso de llegar al árbol, se oía el alegre piar de los pájaros llenando el aire. Pero hoy, silencio. Claro, se escuchaba el susurro habitual de las hojas y los llamados lejanos de otras aves en el parque, pero cerca de este árbol en particular, todo estaba quieto. Demasiado quieto. Era el tipo de silencio que no le daba buena espina. A medida que Jim se acercaba, notó algo aún más extraño. No había ni un solo pájaro a la vista. Normalmente, veía algunos saltando alrededor del nido o posados en las ramas cercanas. En días tranquilos, a veces se quedaba un rato observándolos trabajar, trayendo ramitas y fortaleciendo su hogar. Pero ahora el nido parecía abandonado, sin movimiento, sin sonido. Jim se aproximó con cautela. No quería asustar a los pájaros si estaban escondidos dentro. El nido parecía intacto, sin signos evidentes de daño. Quizás había una explicación simple para todo esto. Tal vez los pájaros habían salido en busca de comida, o quizás estaban descansando en otro lugar. Aún así, Jim no podía deshacerse de esa sensación de inquietud. Decidió esperar. No molestaría el nido hoy. Si los pájaros no regresaban para mañana, volvería y lo investigaría más a fondo. Por ahora, solo podía esperar que todo estuviera bien. Durante todo el día, Jim no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Se repetía una y otra vez que cuando volviera al parque al día siguiente, los pájaros estarían cantando y todo volvería a la normalidad. Quería creerlo con todas sus fuerzas. Pero en el fondo, sabía que eso no iba a pasar. De hecho, las cosas estaban a punto de empeorar. Eventualmente, tendría que llamar a la policía. Pero no adelantemos los acontecimientos todavía. A la mañana siguiente, Jim llegó al parque más temprano de lo habitual. La sensación de inquietud le había acompañado toda la noche, y no podía esperar más para comprobar el estado del nido. Caminando rápidamente por los senderos familiares, se dirigió directamente hacia el árbol. En cuanto lo vio, una fría oleada de temor lo invadió. Algo estaba definitivamente mal. Pero Jim se recordó a sí mismo que no debía sacar conclusiones precipitadas. Tranquilo, pensó. Al acercarse, notó algo extraño, unas marcas inusuales en la tierra que rodeaba el árbol. Se agachó para examinarlas de cerca. Estas marcas no le resultaban familiares. No coincidían con las huellas de los animales que él sabía que vivían en el parque. Su mente empezó a acelerarse. ¿Podría ser un depredador?, se preguntó. La idea le recorrió la espalda como un escalofrío. No era imposible que animales peligrosos llegaran a la zona, aunque era algo poco común. Por un momento, su mente se llenó de preocupación, imaginando todas las posibles amenazas que podrían haber llegado al parque. Pero, tras inspeccionar cuidadosamente la zona, notó algo que calmó sus temores inmediatos. No había plumas, ni sangre, ni señales de una lucha. Fuera lo que había sucedido, no parecía que los pájaros hubieran sido atacados. Sin embargo, el nido estaba demasiado alto como para poder ver su interior, y sabía que necesitaba echar un vistazo más de cerca para entender qué estaba ocurriendo. Jim regresó a la estación de guardabosques y reunió las herramientas necesarias. Normalmente prefería moverse por el parque a pie, pero esta vez la urgencia de la situación requería el uso de la camioneta. Conduciendo directamente hacia el árbol, rápidamente descargó una escalera y la colocó con seguridad contra el tronco. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, se preparó para subir y finalmente mirar dentro del nido. La escalera temblaba bajo los pies de Jim mientras subía, pero su determinación de descubrir qué había en el nido lo mantenía firme. Normalmente, el ruido de la escalera habría hecho que los pájaros salieran volando en un aleteo frenético, asustados por el sonido.
Pero esta vez no salió ni un solo pájaro. Esto solo aumentó su sospecha de que algo estaba terriblemente mal. Mientras se acercaba más al nido, los pensamientos de Jim iban a toda velocidad. Estaba convencido de que el nido estaría vacío, pero necesitaba verlo con sus propios ojos para asegurarse. Había traído herramientas para cortar las gruesas capas del nido, sabiendo que de otra manera no podría tener una vista clara de su interior. Finalmente, al alcanzar una altura que le permitía ver mejor, se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par por la incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», exclamó en voz alta, casi perdiendo el equilibrio en la escalera. El impacto de lo que vio era casi demasiado para procesar. Antes de continuar con la historia, nos gustaría tomar un momento para pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a traerte más historias cautivadoras como esta. Gracias. Volvamos a la historia. Jim miraba fijamente el nido, con las manos aferradas con fuerza a la escalera. El nido, que normalmente era grueso y seguro, tenía un gran agujero en uno de sus lados. Esto no era algo que los pájaros pudieran haber hecho por sí solos. Estaba completamente seguro de ello. La verdadera pregunta era, ¿quién o qué lo había causado? A través del agujero, Jim finalmente pudo ver el interior, y lo que encontró confirmó sus peores temores. Los pájaros no estaban, pero el nido no estaba vacío, ni mucho menos. Dentro había algo que no debería estar ahí, algo que hizo que el corazón de Jim latiera con urgencia. Inmediatamente bajó la escalera con las manos temblorosas y buscó su teléfono. No tenía ninguna duda, esto era algo para la policía. Desconcertado y cada vez más preocupado, Jim marcó a la policía. Su voz estaba tensa mientras explicaba lo que había encontrado. Describió el extraño vacío del nido y el peculiar objeto que había descubierto en su interior. Sin duda, esto era lo suficientemente serio como para captar su atención. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. El agente al otro lado de la línea sonaba indiferente. Sugerían que probablemente era solo el resultado del comportamiento de algún animal o algún detalle sin importancia. «No parece algo que necesite una investigación», dijeron. «Mantenga un ojo en ello, pero no se preocupe demasiado». Jim sintió como la frustración comenzaba a crecer dentro de él. De pie solo en el silencioso parque, no podía creer lo poco en serio que se tomaban sus preocupaciones. Esto no era algo común, estaba seguro de ello. Y sin embargo, la policía lo había descartado como si no fuera nada. El misterio del nido lo atormentaba, negándose a dejarlo en paz. ¿Debería simplemente marcharse, como había sugerido la policía? ¿O debería confiar en sus instintos, que le decían que algo realmente extraño estaba ocurriendo? No tardó mucho en tomar la decisión. Si la policía no iba a actuar, entonces lo haría él. Fuera lo que estaba pasando, no parecía normal, y Jim sabía que no podía ignorarlo. Su frustración se transformó en determinación. Ya no era solo un guardabosques, ahora era un hombre con una misión. Regresó al nido para iniciar su investigación. Escaneó cuidadosamente el suelo alrededor del árbol, buscando pistas que pudieran explicar el extraño estado del nido. Examinó cada centímetro de la zona, su ojo entrenado captando detalles que la mayoría podría pasar por alto. «Algo tiene que estar aquí», pensó, y fuera lo que fuera, estaba decidido a encontrarlo. Huellas, objetos descartados, ramas rotas, cualquier cosa fuera de lo común. Jim sabía que debía ser minucioso y objetivo. Cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser una pieza vital del rompecabezas. Armado con un bloc de notas y una cámara, documentó meticulosamente la escena, tomando apuntes y fotos de todo lo que llamara su atención. Sus ojos recorrían el suelo alrededor del árbol con una precisión láser. Buscaba signos de alteración, tierra removida, marcas inusuales o cualquier cosa fuera de lo ordinario que pudiera explicar el misterio que rodeaba al silencioso nido. Mientras trabajaba, Jim contactó a sus compañeros guardabosques. «¿Habéis notado algo extraño cerca del gran nido últimamente?», preguntó a cada uno. Las respuestas fueron frustrantemente similares. Nada fuera de lo común. Nadie había visto ni oído nada raro. A pesar de ello, Jim no se desanimó. Sabía que a veces, el detalle más pequeño y aparentemente insignificante podía ser la clave para resolver un misterio mayor. Ampliando su búsqueda, Jim se acercó a los visitantes del parque. «¿Habéis visto o escuchado algo extraño cerca del gran nido durante vuestros paseos?», preguntó amablemente.
La mayoría se encogió de hombros o negó con la cabeza, pero algunos mencionaron haber oído sonidos extraños o haber notado sombras inusuales cerca del nido. Aunque los relatos eran vagos, Jim anotó cada comentario. De vuelta en su oficina, Jim extendió sus notas y fotografías sobre el escritorio. Las pistas eran pocas y dispersas. Informes de sonidos inusuales, avistamientos vagos de los visitantes, el inquietante silencio del nido en sí. Nada formaba una imagen clara, pero Jim se negó a rendirse. Decidido a encontrar respuestas, Jim decidió regresar al árbol. Esta vez, su inspección minuciosa reveló algo nuevo, un patrón en las marcas cerca de la base del árbol. A simple vista parecían aleatorias, escondidas bajo la vegetación, pero al examinarlas más de cerca, se dio cuenta de que no eran naturales en absoluto. Estas marcas eran deliberadas, metódicas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se agachaba para estudiar las marcas más de cerca. Fuera lo que fuese lo que las había causado, no era algo que él hubiera encontrado antes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero solo generaban más preguntas. ¿Qué había estado cerca del nido? ¿Y por qué había dejado esas marcas extrañas y calculadas? ¿Qué podían significar? Las marcas añadían otra capa de misterio a una situación ya inquietante. Mientras Jim estudiaba los patrones peculiares cerca del árbol, una revelación le golpeó. No habían sido causadas por animales. No, esas marcas eran deliberadas. Llevaban el inconfundible sello de la interferencia humana. La disposición y el patrón eran demasiado precisos para ser aleatorios. Alguien había estado allí, y sus acciones eran calculadas. Este descubrimiento cambió por completo el enfoque de la investigación de Jim. El nido silencioso ya no era una simple curiosidad. Ahora se había convertido en el epicentro de una intervención humana. Mientras Jim inspeccionaba más, descubrió más pistas inquietantes escondidas entre la vegetación circundante. Huellas grandes y distintivas, demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal del parque, impresas en la tierra blanda. Marcas apenas visibles de herramientas grabadas en la corteza del árbol llamaron su atención. No eran arañazos al azar, eran intencionadas. El pulso de Jim se aceleró mientras documentaba cuidadosamente cada huella, cada marca de herramienta. Las pruebas dibujaban una imagen preocupante. Recordó lo que algunos visitantes habían mencionado: sombras extrañas, sonidos inquietantes. Y entonces una memoria emergió. Destellos ocasionales de luces en el parque después del horario habitual. Había descartado aquello como bromas de adolescentes o descuidos de campistas, pero ahora todo parecía estar conectado. Quienquiera que hubiera estado allí no estaba simplemente de paso. Sus acciones eran metódicas, deliberadas. Jim sintió el peso de su descubrimiento aplastándolo. Ya no se trataba solo del nido. Algo mucho más grande estaba ocurriendo, y estaba decidido a descubrir qué era. Pero su determinación se encontró con un giro inesperado. Al regresar a su oficina, Jim encontró una nota clavada en la puerta. Las palabras estaban escritas apresuradamente, pero transmitían un mensaje escalofriante. Deja de mirar donde no debes. Un escalofrío le recorrió la columna. Alguien había notado su investigación y no estaba contento con ello. Por un momento, Jim sintió el frío agarre del miedo. Quienquiera que hubiera dejado esa nota quería que se apartara, y no tenía reparos en emitir una amenaza para dejarlo claro. Pero el miedo rápidamente dio paso a la determinación. La nota solo confirmó lo que Jim ya sospechaba. Estaba en el camino correcto. Su mandíbula se tensó mientras arrugaba la nota en su mano. Si alguien pensaba que podía intimidarlo para que se retirara, estaba equivocado. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo en el parque, no iba a permitir que continuara sin control. Las cosas se estaban poniendo más serias y también más peligrosas. Pero Jim nunca había sido de los que se echaban atrás. Este era su parque, y estaba decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. Siguiendo una corazonada, Jim decidió explorar un sendero cubierto de maleza que antes había pasado por alto. Escondido en una parte remota del parque y oculto por un denso follaje, el sendero parecía casi deliberadamente escondido. Empujando las ramas y arbustos, pronto descubrió que conducía a un claro apartado, completamente fuera de la vista de los senderos principales. Era el lugar perfecto para alguien que no quería ser encontrado. Lo que Jim descubrió allí fue profundamente inquietante. Dispersas por el claro había herramientas que no tenían sentido en una reserva natural, equipos de corte,
cuerdas y otros objetos que insinuaban malas intenciones. Lo más alarmante eran las jaulas vacías, de diversos tamaños, desde pequeñas hasta muy grandes. La implicación era clara. Alguien había estado atrapando animales, y lo que fuera que estuvieran haciendo no era legal. El estómago de Jim se revolvió mientras documentaba todo con su cámara, tomando fotos de las herramientas, las jaulas y la tierra removida alrededor del lugar. Cada imagen contaba una historia de actividad ilegal, posiblemente tráfico de fauna silvestre o algo igualmente siniestro. Pero Jim sabía que esto no era suficiente. Necesitaba involucrar a las autoridades en la investigación. De regreso a la estación de guardabosques, organizó cuidadosamente sus hallazgos, recopilando las pruebas para presentarlas a la policía. Incluyó fotos de las herramientas y jaulas, sus notas sobre las marcas extrañas y los patrones de actividad cerca del nido, e incluso los testimonios de visitantes sobre sombras inusuales y sonidos extraños. Esta vez, cuando Jim llamó a la policía, sus esfuerzos dieron fruto. Las pruebas eran innegables, y los agentes finalmente lo tomaron en serio. Trabajando juntos, idearon un plan para investigar a fondo lo que estaba ocurriendo en el parque. Jim sintió un profundo alivio. Su perseverancia finalmente había traído refuerzos, y con las autoridades de su lado, sabía que podían descubrir la verdad. Durante una operación conjunta, Jim y la policía regresaron al árbol donde se encontraba el misterioso nido. Tras inspeccionarlo minuciosamente, hicieron un descubrimiento impactante oculto entre sus capas: un alijo de huevos de animales raros. Esos huevos no pertenecían a ninguna especie nativa del parque. Su presencia era ilegal y representaba una seria amenaza para el ecosistema local. Todo empezaba a tener sentido. Los huevos eran una pieza clave del rompecabezas, vinculando las actividades alrededor del nido con una operación organizada de contrabando de vida silvestre. El corazón de Jim se aceleró al asimilar las implicaciones. El parque, aparentemente tranquilo y que había protegido durante años, se había convertido en el epicentro de algo mucho más siniestro. Pero con las pruebas en la mano y la policía involucrada, Jim sabía que estaban un paso más cerca de detenerlo. La investigación de los huevos condujo a una revelación asombrosa. Formaban parte de una red de tráfico ilegal de vida silvestre mucho más amplia. Los contrabandistas habían estado utilizando el parque como un centro secreto, aprovechando su belleza aislada para ocultar sus actividades ilícitas. Esta operación era más extensa y organizada de lo que nadie había imaginado, poniendo en peligro a numerosas especies raras en el proceso. Durante la operación encubierta, Jim desempeñó un papel crucial. Su profundo conocimiento del terreno y la disposición del parque permitió a la policía posicionarse estratégicamente, asegurándose de que los contrabandistas no tuvieran ninguna posibilidad de escapar. La comprensión de Jim sobre el comportamiento del grupo resultó invaluable, ya que guió al equipo en las formas más efectivas de acercarse sin ser detectados. Para Jim, esto fue un cambio radical respecto a sus tareas habituales como guardabosques. Ahora trabajaba codo a codo con las fuerzas del orden en una misión mucho más intensa. La operación fue un éxito rotundo. Los contrabandistas fueron atrapados infraganti con los raros huevos en su poder. Gracias a la meticulosa recopilación de pruebas de Jim y a la estrategia bien coordinada de la policía, las detenciones se llevaron a cabo sin contratiempos. Fue un momento de triunfo, no solo para Jim y la policía, sino también para el propio parque. Las actividades ilegales que habían amenazado su ecosistema finalmente habían llegado a su fin. A medida que avanzaba la investigación, salió a la luz toda la magnitud de las operaciones de los contrabandistas. Lo que había comenzado con un simple nido en el parque resultó ser solo una pieza de una red mucho mayor de tráfico de vida silvestre. Animales raros y sus huevos estaban siendo traficados por todo el mundo, contribuyendo a la amenaza de extinción de numerosas especies. La persistencia de Jim y el esfuerzo conjunto entre él y las autoridades lograron desmantelar esta dañina red. Los contrabandistas fueron llevados ante la justicia y enfrentaron todo el peso de la ley por sus crímenes. Los procedimientos judiciales dejaron al descubierto la gravedad de sus actividades ilegales, destacando el devastador impacto del tráfico de vida silvestre. Las penas impuestas fueron proporcionales a la seriedad de sus delitos, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger a las especies en peligro de extinción. Nos vemos en el próximo video.
Hasta entonces, cuidaos mucho y que tengáis un día increíble. Para Jim, este resultado representó mucho más que una victoria personal. Fue un triunfo para los esfuerzos de conservación en todas partes. El parque al que había dedicado su vida a proteger estaba finalmente a salvo, y la vida silvestre que lo llamaba hogar podía prosperar sin temor a la explotación. Esta historia es un poderoso recordatorio del papel fundamental que la vigilancia y la conservación desempeñan en la protección de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Te ha gustado esta historia? ¿Cómo habrías actuado tú si te enfrentaras a los mismos riesgos y desafíos que Jim? ¿Sabías que entre 200 y 2000 especies se extinguen cada año debido a la actividad humana? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. La valentía y la determinación, como demostró Jim, a menudo conducen a resultados extraordinarios. Muchas gracias por ver el video y por ser parte de nuestra comunidad.